Vamos a 2 de Corintios capítulo 4, continuando allí nuestro estudio. Vamos a leer versículo 7. El versículo 7 dice: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Padre Celestial, te doy gracias por esta palabra hoy y la oportunidad de ser ilustrados por ella. Te pedimos, Señor, que con tu Espíritu nos hagas entender tu sabiduría y podamos así aplicarla en nuestra vida personal. En el nombre de Jesús. Amén. Vasijas de barro es nuestro tema hoy. En base a este versículo que el apóstol Pablo habla a la iglesia en Corinto, al decirles que la luz de Cristo, porque venimos hablando de esta luz, si recuerdan mensajes anteriores, hablamos cómo es 2 de Corintios, en cabina por favor, 2 de Corintios. Hemos venido hablando de cómo el maligno ha cegado los ojos del entendimiento para que la gente que no conoce al Señor no le brille la luz de Cristo. Hemos estado hablando también que esta luz es la verdad del Evangelio, la verdad de Dios, la presencia de Dios en nuestra vida. Su presencia trae luz a nuestra vida. Su presencia es luz en nuestra vida. Y en ese contexto dice: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Siempre el ser humano ha encontrado en el barro un buen elemento. Y ha construido y ha hecho cosas con el barro, desde utensilios hasta casas, ¿no? Y es que el barro pues es una cosa muy simple pero muy útil. Acá en el Perú se usan las ollas de barro, y se come bien sabroso cuando se cocina en ollas de barro, da un sabor especial, peculiar, los frijolitos bien hechos ahí, ¿no? Un chanchito, ¿no? Carapulcra, un seco norteño ahí en la hojita. Buenazo, ¿no? El barro, muy útil. Y el apóstol está diciéndole a la iglesia ahora en Corinto que el barro, esa vasija de barro, somos nosotros. Pero no somos nosotros, no es el barro o la vasija la que tiene el valor y el propósito, sino lo que contiene esto. Y nosotros tenemos la luz de Cristo y eso es lo que añade valor a nuestra vida. Cuando nuestra relación con Dios es sincera, es ferviente, es fuerte, sólida, firme, nuestra vida se llena de valor y de propósito. Esa posibilidad está abierta para todo aquel que crea en Él. Tú tienes la luz, tú tienes el Evangelio, tú tienes el tesoro en ti. El tesoro es esa luz del Evangelio. Mira el versículo anterior, el versículo 6. Pues Dios es Dios quien dijo que haya luz en la oscuridad. Y ese Dios dice: esta luz está en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios. La luz de Jesús, la luz del Evangelio que hemos creído, en la cual confiamos y esperamos, habita en nosotros, está en nosotros. Y es por medio de esta gloria, luz del Evangelio en nuestra vida que podemos conocer y comprender más de Dios. Como dice el apóstol aquí, la gloria de Dios.
Leíamos también en el capítulo 3, en el verso 18, que Dios nos lleva de gloria en gloria, porque Él quiere que vayamos en mejoría, en crecimiento. Él espera que nuestra relación con Dios sea tal que conozcamos más de Él. Y así hay muchos otros textos en la Biblia que hablan de lo mismo. Un famoso texto es Jeremías 33:3. ¿Se acuerdan? Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que aún no conoces. Dios quiere mostrarte más. Dios quiere mostrarte su gloria en tu vida. Él quiere hacerlo. ¿Cómo? Bueno, a través de la luz del Evangelio, de la verdad de Dios, de su palabra en ti. Ya va a estar en nosotros el no opacar esa luz. Ya va a estar en nosotros el no opacar la luz del Evangelio en nuestra vida. La luz de la palabra, la luz de Dios en nuestra vida. ¿Cómo? Bueno, el pecado es una forma. Haciendo frontalmente aquellas cosas que no agradan a Dios. Pero también la displicencia, que muchas veces, con la que muchas veces nos acercamos a Dios, como que, sé leer la Biblia, esa flojera, es que bueno, sí, en algún momento lo haré, pero ahorita. Y esa actitud va opacando prioridades incorrectas en nuestra vida. Recuerdan que hablamos sobre la parábola del sembrador unas semanas atrás, y la palabra fue sembrada entre los espinos, y los espinos ahogaron. O sea, está en nosotros qué cosa dejamos crecer en nuestra vida y qué cosa no. Está en nosotros el que esa luz del Evangelio, de la palabra de Dios en nosotros, brille o se opaque. Ese tesoro del mensaje del Evangelio, porque es un tesoro, es un tesoro. El Señor nos lo ha confiado y lo ha puesto en nosotros, vasijas de barro. Dios tanto amó al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, dice la Escritura, ¿cierto? Fue su amor el que llevó a Jesús a la cruz para que tú conocieras de Él, o sea, para que tú y yo tuviésemos el tesoro. En los evangelios, cuando se anuncian las parábolas, está la parábola de la oveja perdida, de cómo el Señor, el pastor allí dejó las 99 y se fue por esa oveja perdida. Está la parábola de la perla del gran precio, de la moneda, ¿no? El hombre tenía una perla de gran precio o una moneda y la perdió en casa y volteó toda la casa hasta encontrarla porque era muy valiosa. Era un tesoro. El Señor quiere que nos convenzamos que lo que tenemos de Él y en Él es valioso. Es un tesoro. Hago este énfasis porque creo que nosotros debemos tener en la estima adecuada la verdad de la palabra de Dios y nuestra relación con Él. O sea, debemos valorarla de tal manera que la consideremos un tesoro en nuestra vida. Mire, piense en una cosa. ¿Con cuántas cosas usted podría dejar de vivir? Usted podría dejar de vivir sin muchas de las cosas que hoy tiene. Sin casa, sin auto, sin empleo, sin muchas cosas, aún se puede vivir. La pregunta es, ¿podemos vivir sin Dios? ¿Podemos vivir sin la verdad y la certeza que nos da el Evangelio y la palabra de Dios? Realmente no podríamos vivir. Tal vez sobrevivir, pero vivir y crecer y disfrutar la vida, echar para adelante y avanzar en cosas. Es Dios quien da este sentido y esta capacidad. Es Dios el tesoro en nuestra vida. Valora la relación con Dios como un tesoro en tu vida. La verdad que Dios te ha dado y la ha puesto en ti, vasija de barro.
Y no está mal la analogía, porque finalmente el Señor formó del polvo de la tierra al ser humano y sopló en su nariz aliento de vida. Y por eso el hombre fue un ser viviente. Y cuando morimos, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Se degrada y vuelve al polvo. O sea, esta vasija de barro, sí somos barro. Sí somos barro. Algunos todavía se nos notan el color de piel. Otros parece arcilla. Pero el barro igual. Y el Señor en esta vasija ha depositado un tesoro. Ahora, el apóstol Pablo utilizó este ejemplo de vasijas de barro porque pues era muy común. Usaban jarros, joyas, vasijas, etc. Pero también había una costumbre cuando habían las guerras en aquel tiempo. Y yo les he contado que venía el desfile triunfal, la historia cuenta que venía el rey ganador, ¿no? Con su ejército atrás, todo el mundo vitoreando, ¿no? Y atrás venían los prisioneros, ¿no? Y en algún lugar de la caravana normalmente había un carro o un carruaje con el botín. El botín solían colocarlo en ollas o recipientes grandes de barro. Y ahí habían monedas de oro, y habían joyas, utensilios valiosos que habían capturado del pueblo que derrotaron. Y nuevamente, el apóstol cuando señala esto habla de una vasija de barro, y para ellos era muy claro entender, los reyes cuando vienen con el oro y con todo el pueblo que dominaron, el tesoro, sí, y mi vida es esa vasija que contiene el tesoro de la palabra de Dios, el tesoro de la sabiduría del evangelio, el tesoro de la salvación. ¿Lo consideras tú un tesoro? No me des la respuesta correcta. Piénsalo de verdad. ¿Es para ti un tesoro? La salvación, tu relación con Dios, lo que Dios dice en su palabra, ¿es para ti un tesoro? ¿Lo valoras como tal? ¿Lo cuidas como tal? Recuerda, tú eres esa vasija. Tú no eres el enfoque. El enfoque es el tesoro. Ahora, las lámparas también se fabricaban con barro, ¿sí? Y cuando tú vas a algún lugar de artesanías todavía encuentras farolitos y cositas para colocar ahí. ¡Qué bonito! Bueno, en la antigüedad las lámparas eran como candelabros de barro, pero ahí venía la luz y ponían una mecha y pluma. Jesús dijo que somos la luz del mundo. Nosotros, vasija de barro, nosotros, candelero, lo que sea, somos esa luz. La luz no es Fabio Padilla, la luz no es Gerardo, la luz no es Alberto, la luz es lo que nosotros creemos. El mensaje del evangelio es la luz en nuestra vida, y tú eres parte de eso, quien lleva esa luz. Y como dice el versículo 6, fue Dios quien puso la luz en las tinieblas, en la oscuridad. Ponte a pensar ahora en esto, que tú, siendo esa vasija de barro, ese utensilio de barro que el Señor utiliza para colocar el tesoro de su palabra, de su verdad, de su revelación al mundo, la luz del evangelio llegó a tu vida, pero es para que tú la compartas con el mundo. Mírate a ti mismo en los diferentes contextos en los que te mueves, como esa luz, como ese utensilio en las manos de Dios que lleva un tesoro valioso, la luz de su palabra, a otros. Mírate como lo que eres en el Señor. Considérate útil para el Señor. En ese sentido de que somos una vasija de barro, el apóstol sigue en otras de sus cartas, por ejemplo en Romanos capítulo 9, versículo 21. Él hace aquí la mención y el énfasis en el alfarero. Y mira lo que dice, por ejemplo, en Romanos 9, 21. Cuando un alfarero hace vasijas de barro, ¿no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura? Lo que el apóstol dice acá es que el alfarero es quien moldea el barro para diferentes propósitos.
Y algunos los coloca como adornos y otros los coloca como tacho de basura. Para decirnos que Dios nos crea a nosotros con diferentes propósitos. Algunos son adorno. Algunos tienen un uso noble. Otros tienen un propósito más vil, más rudo, más crudo. Pero todos tienen un propósito. Y a todos Dios nos dio un sentido. Algunos para una cosa y a otros para otra. ¿Qué será lo mejor? Pues ser o hacer lo que Dios nos mandó a hacer. O sea, enfocarnos en lo que Él nos trazó en nuestra vida. Ay, pero es que yo no sé qué fue lo que Dios trazó en mi vida. Bueno, de eso se trata la devoción personal y la búsqueda de Dios en nuestra vida de manera cotidiana para descubrir cuál es la voluntad de Dios para ti. ¿Qué quiere Dios hacer? ¿Y qué hagas con tu vida? ¿Qué quiere Dios que hagas con esa luz que te dio? Con la revelación que te dio, con la verdad ¿qué quiere Dios que hagas con eso? Bueno, en la medida que tú buscas a Dios diariamente, lo descubres. Créeme. Esa yo no te la puedo soplar. Sí, te toca discernirlo a ti. Y tú en tu búsqueda personal de Dios es que vas a encontrar esa respuesta. Hay otro texto en Isaías, capítulo 29, versículo 16. Isaías 29, 16 dice: ¿será posible que sean tan necios? Él es el alfarero y, por cierto, es mayor que ustedes, el barro. ¿Acaso la cosa creada puede decir acerca del que la creó: Él no me hizo? ¿Alguna vez ha dicho una vasija: el alfarero que me hizo es un tonto? Ahora es Isaías el que señala aquí que no vale la pena altercar con el Creador. Nosotros, un poco de ubicaína de 500 miligramos nos viene muy bien para reconocer que solo somos barro, que solo somos una vasija y que no vale la pena contender con el Creador, con el alfarero. Y digo esto a razón de que hay personas que están altercando con Dios y renegando con Dios. Ay, Dios, ¿por qué así? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? No lo entiendo, ¿para qué? ¿No? Y hasta culpan a Dios de lo que les está sucediendo. No alterques con el Creador. La vasija no le puede decir al alfarero o a otra vasija: ¿sabes qué? El alfarero que me hizo es un tonto. Dejemos esa necedad y tomemos el camino más bien de la humildad y del reconocimiento de quién es nuestro Creador. Entonces, dicho esto, pues somos esas vasijas de barro y el mensaje del Evangelio, la luz del Evangelio es el gran tesoro que está en nuestra vida. Y este tesoro, esta palabra, es recontra poderosa. Es la palabra de Dios. Palabra por la cual Dios creó los cielos y la tierra. Palabra por la cual vino Jesús al mundo a morir y a darnos salvación. Palabra por la cual cuando oramos en el nombre de Jesús, la gente es sanada. Palabra por la cual cuando alguien la escucha se puede arrepentir y ser salvo. Ese es un poder tremendo el de la palabra de Dios. No lo subestimes tampoco. Lee la palabra de Dios, conócela, para que haya más palabra de Dios en ti y así haya más luz y más verdad fluyendo de ti para otros en tu entorno. ¿No dice Juan 15:7 esa gran promesa? Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes,
Pidan lo que quieran y les será hecho. Juan 15:7 dice eso. Luego hay una gran promesa y un gran poder en la palabra de Dios que habita en nosotros. Está en nosotros el buscar y llenarnos más de su palabra, porque no va a entrar por ósmosis. No va a entrar a tu mente, a tu corazón si no la lees. No va a hacer ningún efecto en tu vida si no la conoces. Paréntesis. Por eso han habido tantos esfuerzos por sacar la palabra de Dios de la escena de la vida en la tierra. Quieren desestimar la autenticidad de la Biblia. Quieren decir que la Biblia es un libro solo para judíos, que no aplica para toda la humanidad. Quieren decir que es un libro totalmente fuera de contexto. Quieren hacernos creer y hacernos sentir que por tener una estrecha relación con la Biblia somos fanáticos. Se quiere afincar la idea de que quien se rige por la palabra de Dios es un retrógrado. O como se dice también, es una persona cucufata. Es una persona necia y fuera de contexto, sin ninguna autoridad para hablar en el mundo de hoy. Mentira. La palabra de Dios tiene mucho, pero mucho poder. Pero no vamos a conocer ese poder si no nos relacionamos con ella. Y si no somos disciplinados para que ella esté en nuestra mente y corazón. Digo, hay que leer la Biblia todos los días. Hay que conocer la Biblia a diario. Hacer de la Biblia, la palabra de Dios, el tesoro que verdaderamente es. Y que esta vasija de barro contenga el gran tesoro de la palabra de Dios. El tesoro es la palabra, el poder está en la palabra, no en la vasija. Tú y yo somos esa vasija. Entonces, también quiero añadir esto y remarcarlo. Hay una relación de humildad aquí. Porque el barro es barro y no vale nada. Pero lo que contiene esa vasija vale muchísimo, esta vida y la otra. Tú eres la vasija. Nosotros somos la vasija. Luego nosotros debemos ser lo suficientemente humildes para colocarnos, por eso decía hace un rato, un poco de ubicaína. O sea, ubicarnos en la posición y actitud correcta. Cuando predicamos, cuando ministramos a alguien, cuando oramos por alguien, el enfoque no somos nosotros. El enfoque es Jesús llegando a la vida de esa persona. ¿Sí me dejo entender? Es una relación de humildad donde yo soy una vasija de barro. Señor, úsame para tus propósitos. Hay un texto hablando de esto porque Jesús hizo muchas promesas y todas las ha cumplido. Pero mira, búscalo por favor en tu Biblia y sigue conmigo. Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículo 6. Leamos desde el 5. Entonces ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaran un disturbio. Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud. Como no los encontraron allí, en su lugar sacaron arrastrando a Jasón y a algunos de los otros creyentes y los llevaron al consejo de la ciudad. Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo, gritaban, y aún están aquí perturbando también nuestra ciudad. Y usted puede seguir leyendo allí, pero ¿cuál es mi punto?
Dice aquí que 2 hombres trastornaron una ciudad. Pablo y Silas. Y el que llevó pato fue Jasón, porque prestó la casa y los llegaron los alborotadores a perseguir la casa de Jasón. Y bueno, no encontraron a Pablo así, pero ven tú para acá. Pero de que arrastramos a alguien, y agarrar por el Jasón y lo arrastramos, esos creyentes. Pero ¿quiénes eran estos creyentes? Pablo y Silas, gente, no eran reyes, no eran autoridades, no eran millonarios, eran gente común y silvestre, que tenían ya la fama de haber trastornado una ciudad por la predicación del Evangelio. ¿Quiénes siguieron a Jesús? Pescadores. Sin ser clasista, pero era gente del vulgo. Sí, gente así, bajetona, diríamos hoy. Gente bajetona. Pero esos hombres revolucionaron el mundo entero. La gente los miraba y decía, pero si este es un pescador. Oiga, este no fue el que negó a Jesús 3 veces aquel día, ¿se acuerdan? Hechos capítulo 2, y él se paró y predicó a 3 veces. Aquí, toda una ciudad trastornada por 2 que llegaron a predicar el Evangelio. No eran ellos, era el mensaje. No somos nosotros, es el mensaje. No somos nosotros, somos solamente vasijas de barro, pero contenemos un tesoro que el mundo necesita. Y ese tesoro es poderoso. Luego aquí hay una relación de humildad que debemos tener con nuestra espiritualidad. Lo valioso es lo que hay de Dios en mí. Y por esa presencia de Dios, mi vida tiene un valor que ninguna otra cosa en este mundo me lo puede dar. Ni el dinero, ni la academia, ni la experiencia, ni la familia, ni las tradiciones del país. Nada me puede dar el valor que mi vida tiene hoy, sino solamente Cristo. Y si yo puedo entender eso en mi vida va a tener un propósito trascendente o trascendental. ¿Por qué? Porque el alfarero, el que creó esta vasija de barro, sabrá dónde colocarme, sabrá dónde usarme, sabrá dónde llevarme para que su mensaje en mí o a través de mí, ¡boom!, tenga el poder que tuvo en Tesalónica en este momento aquí en Hechos 17, tenga el poder que tuvo a partir de Hechos 2 con los discípulos de Jesús. Tu contexto puede ser trastornado para bien por medio de ti. Si estás lo suficientemente lleno de su palabra y si haces de tu vasija, de tu propia vida, esa vasija que contenga el tesoro precioso que tu entorno necesita. Es una relación de humildad. No soy yo, que yo me lo sé, que tengo tantos años en el Señor y que ya leí la Biblia 3, 4 veces completa, de página a página. Esa arrogancia trastoca o estorba, entorpece el mensaje de la predicación a otros. Más bien la humildad de decir, no soy yo, es Él. Como reconocía también el apóstol Pablo en 2 Corintios 12, cuando hablaba del aguijón en su carne y que él pedía al Señor que le quite ese aguijón que no se sabe qué era exactamente, si es una enfermedad o una, no sé, cojera o qué sería. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia porque ¿qué? Mi poder se perfecciona en la debilidad. Claro, el poder de Dios se expresa, se manifiesta más fácilmente a través de personas que reconocen su debilidad ante Él y su pequeñez y dicen, tú eres el Dios, tú eres el que vale, yo soy instrumento, yo soy barro. Ahí las cosas fluyen. Y no que te vamos simplemente aquí, yo soy una porquería, yo no valgo para nada, yo no sirvo para... O sea, no.
Pero ustedes me entienden. No hay que creernos que somos nosotros, es Él. No es mi conocimiento, es su palabra. No es mi carisma, es su espíritu a través de mí. Y si yo me ubico, digo, yo soy la vasija, Señor, y me lleno más de Él, me lleno más de Él, me lleno más de... ¿Adivina qué? Dios va a decir, ajá, que el mundo te conozca. Ajá, que tengas, que seas escuchado, que seas tenido en cuenta, que seas valorado. ¿Pero por qué? Porque yo estoy haciendo lo que debo hacer. Llenarme con el tesoro de su palabra en mi vida. Esta relación de humildad, para terminar, quiero mencionarlo y rápidamente hacer unos comentarios. Esta relación de humildad, esta mañana que estaba repasando las notas de mi mensaje, el Señor me recordó estos versículos en Proverbios capítulo 3. Si puedes mirarlos allí y leerlos conmigo, Proverbios capítulo 3, los versículos 3 al 10. Hablando de la relación de humildad que debemos de tener en nuestra vida y somos esta vasija de barro y tú eres el tesoro en mí, tu palabra en la que, esta actitud de humildad, esa relación de humildad que sea marcada por los parámetros que Proverbios 3, del 3 al 10 dice. Porque aquí dice la Escritura. ¿Qué les dije? 3, vamos, desde el versículo 5. Versículo 5. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces darás salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Esta relación de humildad tiene que ver con confiar en Dios y no tanto en mi propio criterio. Hay situaciones en la vida que necesitan criterio, ¿sí o no? Casi todas. Pero yo he de aprender cuál es el criterio de Dios. ¿Cómo? Su palabra. Y me lleno de su palabra, la leo, la memorizo, la obedezco, y entonces ahora sé que sí y que no quiere Dios en esta y en esta otra área en mi vida. Y en ese proceso de aprendizaje y crecimiento voy a ser más asertivo que... yo voy a acertar más que lo que me equivoco hoy por hoy. Dice, no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propio entendimiento. Otras traducciones dicen, no te creas sabio en tu propia opinión. ¿Ah? Sábelo todo. Tú que crees que tienes la última palabra en todo. La Biblia dice, confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia, en tu propio entendimiento. Busca su voluntad y hazla con todo lo que puedas, con todo lo que hagas. Y Él te mostrará cuál camino. Esa relación de humildad tiene que ver con, Señor, yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga y no lo que a mí me dé la gana. Hay otro proverbio que dice que es del hombre hacer los planes y del Señor guiar los pasos. Entonces, y por ahí en Santiago 4 se nos habla de considerar a Dios en todos nuestros emprendimientos. Entonces, la relación de humildad de la que hablo, de que somos esta vasija de barro, tiene que ver con esta actitud. Decir, Señor, tu voluntad primero. Este es mi plan, pero que se haga tu voluntad primero. Y eso qué conveniente y saludable es en la vida. Dice que eso va a traer salud a nuestra alma y fortaleza a nuestros huesos. Y luego dice, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Y entonces Él te llenará los graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Dios
quiere que prosperes. Dios no quiere que seas misio toda tu vida. Tal vez hay momentos de vacas flacas, pero luego vienen las gordas, las vacas gordas. Por favor. Dios sí quiere, pero ¿qué dice? Honra al Señor con tus riquezas. Ay, pero eso es para los ricos, yo no soy rico. No, todos somos ricos. Recuerda, todos somos ricos. Porque tenemos más que sustento y abrigo. Primera de Timoteo 6 habla de que teniendo sustento y abrigo, deberíamos estar contentos con eso. Pero todos aquí tenemos más que sustento y abrigo. Todo lo que está por encima de sustento y abrigo es riqueza. Algunos tienen más que otros, eso es verdad, más riqueza. Pero todos somos ricos. Deja de estar pensando que yo no tengo que... Deja esa actitud. Sacúdete de esa actitud. Y con lo que tienes, con la riqueza que Dios te ha dado, sea más o sea menos, honra al Señor, dice la Escritura. Primero Dios. Por eso también hablaba hace un rato de los diezmos y ofrendas. Diezmen, ofrenden, den a Dios la 10ª parte de todo lo que ustedes producen y reciben. Y usted va a ver cómo Dios multiplica eso en su vida. Ofrende, no cierre su corazón, ofrende de corazón, dé a otros, ayude a otros, ofrendas en la iglesia, recursos, dé. Porque así es como la promesa de Dios viene y dice: y entonces llenaré tus graneros en abundancia y tus tinajas rebosarán de buen vino, a los que les gusta el vino. Prosperidad, abundancia viene detrás de honrar a Dios. Pero me dejo entender, es una relación de humildad. A veces, ¿por qué la gente no diezma? ¿Y por qué no ofrenda? No, que le voy a estar dando a la iglesia mi plata. Eso está, ya no necesita. Mal corazón. No es esa la actitud de humildad de la que hablamos. Es más bien decir: Señor, tú primero. Honra al Señor con tus riquezas, tú primero. Y si usted ha diezmado y ha ofrendado, usted se da cuenta, usted ya sabe lo que voy a decir ahora, que cuando uno da a Dios, Dios nos devuelve por otro lado y nos llena, y a veces hasta nos da mucho más de lo que hemos dado, porque Dios está mirando. Es entre tú y Dios, pero te digo, hazlo por tu propio bien, para que tú prosperes, pero ubícate en la posición correcta. Tú eres la vasija de barro, el tesoro es lo que hay dentro y que viene de Dios. Llénate más de Él y fluye con la voluntad de Dios para tu vida. Entonces, ser vasija de barro ilustra parte de ese propósito de Dios en nuestra vida. Que no se trata de nosotros, se trata del contenido. Entonces te animo a llenarte más con el tesoro de su palabra, el tesoro de la vida espiritual que Dios te da, y que así mismo le des a otros. Vamos a orar. Y quiero animarte a que respondas al Señor en oración en este momento. Lo que sea que el Señor te haya hablado a ti, responde al Señor. Haz una oración de respuesta al Señor por lo que Él ha hecho, lo que Él te ha hablado en esta hora. Y ahora te pido que ores por la persona que tienes al costado. Ora por esa persona.
que cumpla más ese propósito divino, porque es una vasija de barro, que sea más lleno de la palabra, del tesoro de la palabra de Dios, que sea más y más lleno de la luz de la palabra de Dios. Y que fluya con la voluntad del Padre donde quiera que vaya, donde quiera que esté. Ora por esa persona que tienes al costado.